Hay una conexión que solamente el Señor pudo haber organizado en esta mañana. Y sabe de qué se trata el Salmo 51 y el presentarme tal como soy de pecador. Cuando lo hayan encontrado, nos ponemos de pie. Salmo 51. Leemos el versículo 10 al 17. Salmo 51 del 10 al 17. Lo leemos en la forma acostumbrada. Me acompañan ustedes en los versículos número impar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Padre, Señor, 7, 8 versículos en un pasaje que creo para el cristiano mayormente es conocido. Señor, hay quienes en este mundo no creen que la Biblia sea real porque nunca han visto una. No conocen lo que acabamos de leer. Luego hay quienes tienen una Biblia en su casa que sirve más para decoración o para una representación religiosa. Quizás hayan leído, pero cuán grande el riesgo de leer y no entender. Y Padre, como los pasajes que leemos de domingo a domingo, cuando hay predicación, son unos cuantos versículos, pero nuevamente, Señor, creo que hay gran profundidad y gran enseñanza, a tal grado, Señor, que sí podemos salir transformados de una forma muy diferente de cómo llegamos y nunca volver a ser el hombre o mujer que fuimos al entrar. Si prestamos atención a lo que el Espíritu dice, creo que eso es posible. Ayúdanos, Señor. Haz tú lo que solamente un Dios todopoderoso puede hacer y nadie más. Porque lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Conoce usted la historia y el trasfondo de este salmo? Si no, pues brevemente se lo menciono. David había cometido grave pecado con la mujer de otro hombre y no había visto la gravedad de su condición, sino hasta que Dios envió un profeta y entonces abrió los ojos y hay un arrepentimiento real, y de ese arrepentimiento surge, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, David enunciando este salmo. Y el tiempo más peligroso que tú y yo vivimos, hermano, no es cuando enemigos te persiguen. David tenía un enemigo llamado Saúl, el rey predecesor a su reino, que le perseguía por celos, quería destruirlo. Y podríamos decir que eran los tiempos más tristes y negros en la vida de David, que habiendo sido ungido para ser el rey de Israel por el varón de Dios, Samuel, que más bien parecía que nunca iba a llegar a subir el trono, sino que lo iban a matar antes de jamás subir a eso, y pareciera eso ser lo peor de su vida, corriendo de cueva en cueva.
pero ese no fue el tiempo más oscuro de David, ni tampoco es el tiempo más difícil de tu vida cuando tienes enemigos que procuran tu mal. El tiempo más difícil de David, como el tuyo y el mío, es cuando estamos alejados de Dios y ni cuenta nos damos. Es el tiempo de más grande peligro y miseria y destrucción. Por eso David pide un corazón limpio. ¿Alguna vez has llegado a un lugar donde te da asco estar? Un lugar abominable, cerca de un basurero, a veces algún baño público. El olor fétido es abominable y algo hay que hacer ahí. Alguien tiene que limpiar, si no solamente se pone peor, no se arregla solo. Y David pide un corazón limpio porque se da cuenta finalmente, después de largo tiempo, cuán fétido y cuán apestoso es su corazón, igual que el tuyo y el mío, por el pecado. ¿Sí nos damos cuenta de eso o no? ¿O pensamos que nuestro corazoncito está lleno de puras buenas intenciones y pensamos que es bueno? Hasta la frase decimos: Dios conoce mi corazón, Él es el único que me entiende. Como si olor fragante emanase de nuestro corazón, cuando es todo lo contrario. Y Dios lo sabe. Por eso dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Él es el que pesa los corazones y lo sabe. Y David llegó al punto, después de largo tiempo, aunque su corazón era conforme al corazón de Dios, estaba sucio, en pecado, apestoso delante de Dios, y lo entendió finalmente y dijo: necesito un corazón limpio. Límpiame, Señor, lávame con hisopo, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. ¿Por qué lo echaría? Pues mira, cuando algo es fétido, quítalo de mi vista. No me quites de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. No te apartes de mí, Señor. No hagas división. No haya un divorcio entre tú y yo. Ese es el peor estado en que podemos encontrarnos. Nota en este porción de lo que leímos las palabras corazón y las palabras espíritu. Ahí en el versículo 10: un corazón limpio, renueva un espíritu recto. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Qué es espíritu noble? Un espíritu limpio, un espíritu íntegro, un espíritu sincero, un espíritu que me guía a presentarme tal como soy, de pecador, como acabamos de oír en canto, presentarme delante de Dios, sin fachadas, sin falsas pretensiones, sin engaños, sin trucos ni trampas para quererme esconder de Dios, como los primeros hombre y mujer sobre la faz de la tierra se escondían de Dios cuando fueron hallados convictos de su propio pecado. Se escondían de Dios, sintieron vergüenza por primera vez de su desnudez. ¿Quién cubrirá nuestra desnudez? Solo Jesús, con su gran poder. ¿Por qué se escondían de Dios? Porque había un olor fétido en ellos del pecado que acababan de cometer, y lo sabían. Pero no es el espíritu que queremos guardar. Pero pregunto esta mañana: ¿estamos ahí con olor fétido en el espíritu y en el corazón? Y luego, más adelante, el versículo 17 dice: los sacrificios de Dios. Primero dice el 16: porque no quieres sacrificio, yo lo daría. Es el rey. Conseguir carneros y ovejas y toda clase de sacrificios, y matarlos y derramar su sangre y ofrecer holocausto delante de Dios. Si hay alguien que puede hacer todo eso, es el rey. Y David dice: yo sé que eso no es lo que quieres, pero ¿cómo no? Si está
en la ley que él pide sacrificio. Pero David entiende de qué sirve hacer tanto derramamiento de sangre de animales y todo el humo que puede subir cuando el corazón no está arrepentido. No quiere sacrificio, que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí es cuando venimos tal como somos, sin engaños, sin pretensiones, sin máscaras. Cuando venimos de otra manera delante de Dios, perdemos nuestro tiempo. Y no seas de aquellos que dicen, ¿para qué voy? Pierdo mi tiempo. No, mejor aprende el corazón correcto, el contrito, el humillado, el quebrantado, y sigue viniendo delante de Dios, pero de una manera como es acepto el venir delante de Dios. Muchas veces simplemente no lo hacemos correctamente por ignorancia, y es más que ignorancia, es negligencia, porque ya no debiéramos ignorar estas cosas. Pero a veces nuestra ignorancia es selectiva. Por ejemplo, mira, este mundo está lleno de religión que no complace a Dios en nada. La religión no es otra cosa sino la hechura del hombre para tratar de apaciguar la ira de Dios y para tratar de aplacar su ira y bajar su misericordia, pero a nuestra manera. Por ejemplo, los judíos que eran liderados por Moisés al salir de Egipto, Dios les prometió una tierra que fluye leche y miel. Era de ellos. Mandaron espías, la inspeccionaron, vieron que en efecto fluía leche y miel. Qué bendición lo que Dios quiere, cómo quiere bendecirnos. Cuando tú estás, vamos a decir, en una condición de enfermo y no puedes comer por días, pero luego quieres abrir el apetito, necesitas no algo pesado, algo ligero. Y qué sabrosa es la leche con miel. Amén. Digo, el primer alimento que un bebé recibe es la dulce leche materna. Y es una forma de representar las bendiciones y las bondades que Dios tenía para su pueblo. Mandaron los espías, vieron que era buena, pero luego pusieron los ojos no en Dios, sino en los riesgos, en los gigantes, en los peligros, y no procedieron. Y desataron la ira de Dios. Y empezaron sus actos religiosos para querer apaciguar la ira de Dios. Por ejemplo, y voy a ir a diversos pasajes en la Biblia, puede escucharlos, puede anotarlos o puede ir conmigo. Voy a Números, capítulo 14. Números 14, versículo 36. Números 14, 36 dice, ya hablamos de que fueron los espías. De los 12, 10 dieron un reporte contrario al mandato de Dios. Y mira cómo a veces nosotros actuamos como si nuestra inteligencia fuera superior a la de Dios. Pregunto, ¿es eso propio nomás de Israel o tú y yo también hacemos lo mismo, de que nos sentimos más listos que Dios? Tratamos a Dios como si Él fuera de una inteligencia inferior. Cuando no le obedecemos, cuando no hacemos lo que Él manda, cuando no hacemos las cosas a su manera, nos guste o no, esa es la manera en que estamos tratando a Dios. No te va a ir bien. Dios lo toma a pecho, lo toma como la ofensa que es y el pecado que es. Y aquí vemos, mira, Números 14:36, los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando a aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. No es cosa leve. La muerte viene cuando hacemos las cosas a nuestro modo y no al modo de Dios. Ahora que les queda claro que aunque se envanecían y pensaban que la inteligencia de ellos era superior a la de Dios, al punto de que Josué y Caleb, que sí dieron un reporte correcto, y el pueblo trataba de matarlos a ellos por tomar el lado de Dios. Ahora Dios mata a los demás y promete que todos los que siguieron ese mal reporte de los 10, ninguno entraría a la tierra prometida, ni uno solo. Como Él hizo un pacto con Abraham de que daría a su descendencia a esa tierra, lo va a hacer, pero lo va a hacer con aquellos que no fueron los tomadores de decisiones. Los menores de 20 años
van a entrar a la tierra y a través de ellos se va a cumplir el pacto. Pero los adultos de 20 para arriba, ninguno de ellos va a entrar, y todos murieron en el desierto a lo largo de 40 años que el viaje, si a los espías les llevó 40 días la ida, la estancia y el regreso, no era un viaje que requería de 40 años, pero 40 años duró por castigo por su rebeldía. Dios toma muy personal cuando nuestro corazón no es contrito, no es humillado y el espíritu no es quebrantado. 39. Moisés dijo estas cosas a los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Mira, sí, está bien, qué bueno que hacen luto, qué bueno que hay corazón quebrantado, lamentan que la regaron, que desobedecieron, que hicieron mal. 40. Se levantaron por la mañana, subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. ¿Qué van a hacer? Vamos a subir al monte, vamos a hacer un acto religioso. ¿Qué quiere hacer el pueblo? Voy a subir la montaña y estar aún más cerca de... y rezar. Esa es la manera del hombre. Su religión. ¿Van a subir a la montaña? ¿Dios les dijo que subieran a la montaña? No, pero qué bonito subir a una montaña. Además la vista está bien bonita. Si no apaciguamos la ira de Dios, la vamos a pasar bien. No se olviden de traer sus tortas porque estamos haciendo un picnic, a ver si Dios se apacigua. Y es la manera en que actuamos, hermano. Por religiosidad y pues de paso nos divertimos. Moisés les dice, 41, ¿por qué quebrantáis? Aparte de que ya lo quebrantaron, es por qué quebrantáis o seguís quebrantando el mandamiento de Jehová. Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Habla Dios, no le hacen caso. Habla el varón de Dios, menos le hacen caso. ¿Qué sabe Dios? Si Dios es menos inteligente, mucho menos caso al varón de Dios. No subáis, dice Moisés, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la malecita, el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por esto no estará Jehová con vosotros. No es a tu manera que lo vas a apaciguar. Él tiene un sacrificio diferente. Él quiere ver arrepentimiento, Él quiere ver un espíritu quebrantado. Él quiere que vengas con tu pecado, lo confieses, te arrepientas, esperes al perdón y esperes su nueva instrucción, y que vivas de acuerdo al mandato de Él, no a lo que a ti se te ocurre. La historia sigue siendo a lo largo de la historia hasta nuestros días, ahorita vale. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? No, se obstinaron en subir a la cima del monte. Voy a subir la montaña y nadie me va a tener que yo suba a la montaña. Esto es lo que yo creo que yo voy a hacer. Y mira, ese es el problema de la religión. ¿Dónde está el corazón contrito, humillado, el espíritu quebrantado? Cuando decimos, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que a mí me parece adecuado, esta es la manera en que Jehová Dios tiene que sentirse satisfecho conmigo, porque Él dice o porque tú dices. ¿Qué pasó? 45. Y descendieron en la malecita del cananeo que habitaron en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta ahora. Les fue mal. No tenían que hacerlo. Dios les avisa por medio de su siervo que no lo hagan. Les va a ir mal, pero ignoran todas las advertencias y van y hacen lo que quieren. No funcionó su camino. No era el tipo de sacrificio que Dios quería de ellos, subir la montaña. David mismo pecó, como ya dijimos, con Betsabé, un hijo es concebido en esa relación ilícita. El niño nace y enferma de muerte. ¿Qué hace David? Hace un acto religioso, ayuna, y el niño murió de todas maneras. Un fariseo, en Lucas 18, junto con un publicano, va al templo a hacer un acto religioso. Va a orar. Y el Señor nos narra la historia de estos dos y sus oraciones.
En Lucas 18:11 dice: el fariseo puesto en pie. Un acto no propiamente de la mayor de las humildades. No es que sea pecado orar de pie, pero no es tampoco la posición más humilde. Y dice, oraba, y me gusta la siguiente palabra, consigo mismo, como diciendo, Dios, la oración es para Dios, pero Dios ni le hace caso, Dios ni lo pela, Dios no lo toma en cuenta, Dios no lo oye. ¿Por qué? Porque apesta, porque es abominable una oración del hombre ejemplar y religioso. Este fariseo, la gente lo admira, la gente lo reconoce, quizá la gente cruce la calle, cuando anda por la calle, quizá le besen la mano, quizá le hablan con el mayor de los respetos, le vienen a pedir favores. Oye, señor fariseo, ora por mí, porque tú estás más cerquita de Dios. ¿Y de qué manera ora? Él dice, Dios, te doy gracias, porque no soy como todos los demás hombres allá afuera. Mira, todos allá son ladrones, y no soy como los injustos, y no soy adúltero, ni aún como ese publicano, porque todo el mundo sabe quién es ese publicano, y todos lo tenemos marcado con un tache, porque sabemos lo que los publicanos hacen, y son menospreciados. Tú ya conoces quién es, no es como yo. Tú y yo aquí, mira, la pura crema y nata, oh Dios. Pero estos no sé ni cómo se atreven a entrar al templo siendo tan pecadores. Esa es la actitud religiosa de mucha gente, como el fariseo. Continúa diciendo, ayuno no una, 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano, y que el mundo lo sepa, porque oraba en voz alta. El publicano, que era corrupto, sí, efectivamente era pecador, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Si no alzaba los ojos, probablemente nos indica que él estaba postrado, caído, abatido, con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Dice, sino que se golpeaba el pecho. Ahora, el hablar de golpes de pecho hoy en día es, ay, mira cómo se da golpes de pecho. Es un símbolo de hipocresía, pero no siempre así. El golpear el pecho es cuando tu corazón está consumido, abatido por el pecado, y lo golpeas como quien quisiera sacudir ese polvo, como quien quisiera meter un cuchillo aquí y sacarlo de ahí, porque es un cáncer que me corroe, me consume y no puedo, pero lo golpeo, me señalo, me acuso, me golpeo, señalando al culpable, y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador, alguien ayúdame, yo no puedo quitarme este pecado. Señor, te ofrecerías tú por mí, me limpiarías, me perdonarías, soy un pecador. Y así Jesús dice, os digo que el publicano, el pecador, el más sucio, descendió a su casa justificado, perdonado, limpio. ¿Por qué? Porque llegó con el sacrificio que Dios quiere. El corazón, el espíritu quebrantado y el corazón contrito, dolido, arrepentido y humillado. Y el otro dice no. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy sigue siendo igual. Hoy hay mucha gente que, así como tú irías al médico que tiene fama de que llega la fila de pacientes y tiene, oiga doctor, me duele aquí, y mira, me viene, ¿cuánto tiempo le viene molestando? Tanto tiempo. Pues mira, toma 2 aspirinas y ven a ver la semana que viene. El que sigue. Y oye, a mí me duele por acá y no camino bien. Bueno, mira, 2 aspirinas y ven a ver la semana que viene. El que sigue. ¿Y tú qué tienes? No, mira, pues yo el pie, otro problema. 2 aspirinas y ven a ver. ¿Tú irías con un doctor así? Y hay quienes van a hacer un acto religioso donde confiesan su pecado y le dicen 2 Padres Nuestros y 3 Aves Marías y ven a ver el mes que viene. Y si es más grave el pecado, 5 rosarios y ven a ver más seguido. Tal vez un poco de limosna por ahí. Actos religiosos supuestos mira, hay gente que hace sacrificio ahorita en la cuaresma que dice, no vamos a comer carne, pero qué tremendos filetazos de pescado se echan. Cuán grande es su sacrificio. Le va a dar risa a esto, pero he oído gente que hace sacrificio de decir, yo no voy a masticar chicle toda la cuaresma, es mi sacrificio a Dios, no voy a masticar chicle, y cosas de ese tipo.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, acompañado de un corazón contrito y humillado. Ahora, eso no lo pide Dios para bien de sí mismo. Dios es Dios, Dios es soberano. Él lo manda por nuestro bien, no para imponer religión o religiosidad, sino que pide Él ese sacrificio del espíritu quebrantado y corazón contrito y humillado, porque ahí es donde pecamos contra Dios. Mira el Salmo 106, versículo 32. Salmo 106, 32. La segunda parte del 32 dice: y le fue mal a Moisés por causa de ellos. ¿De quiénes ellos? Del pueblo. ¿Por qué? Porque hicieron revelar, ¿dónde? Su espíritu. Hicieron revelar su espíritu. Es en el espíritu, hermano, donde se generan las rebeliones. Por eso debemos venir con un espíritu quebrantado. Cuando tu espíritu viene endurecido, Dios no puede obrar. Pero ese quebrantamiento de ti mismo, de tu espíritu, en ese deshebrar, si tú quieres, del espíritu, en ese agrietar del espíritu, es donde puede entrar la gracia y la bendición de Dios, la gracia transformadora de Dios. ¿No necesitas la gracia de Dios? Por eso es que necesitamos ese espíritu quebrantado. ¿Por qué más debemos presentarnos delante de Dios con ese tipo de sacrificio de un espíritu quebrantado? Porque ahí en el espíritu es donde entra el engaño. Mira el Salmo 32. Salmo 32, el hermosísimo salmo que empieza así: bienaventurado, Salmo 32, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Necesitas el perdón de Dios? Es una bendición ser perdonado, pero hay maneras de conseguir el perdón de Dios. No es nada más así un tipo de lotería, que a unos sí y a otros no. Es bienaventurado aquel que ha sido perdonado su transgresión y cubierto su pecado. 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo ¿qué? Espíritu no hay engaño. Porque, mira, hermano, o en el espíritu hay verdad, o hay engaño, pero a Dios no me engañes. Podrás engañar a algunos aquí y allá. Podrás engañar difícilmente, pero podrás engañar a la humanidad entera. Pero a Dios no lo vas a engañar. No trates a Dios como si fuera de una inteligencia inferior. Nosotros somos la inteligencia sumamente inferior a la de Dios. ¿Por qué debemos presentar el sacrificio de un espíritu quebrantado? Porque ahí es donde se origina no solo las rebeliones, no solo los engaños, también la altivez de espíritu. Mira en Proverbios capítulo 16. Proverbios 16, versículo 18. Dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia. Encuentra un soberbio. Mira, hermano, hay mucha gente que se enreda. Ay, quédate ahí en 16, 18. O si quieres ver, dar la vuelta la página un antes, donde está Proverbios 13. Y ahorita regresamos al 16. Proverbios 13, versículo 10. Porque mira, Proverbios tiene tantos versículos. No es una historia, no es una narrativa histórica, pero son Proverbios son tesis y antítesis, son declaraciones, consejos de sabiduría que a veces van juntos, varios versículos, y a veces por sí solos dan gran sabiduría a cada uno. Y aquí Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Entonces, ¿hay contienda por donde tú andas? Puedes saber una cosa: allí hay soberbia, vanidad, orgullo, los cuales no proceden de Dios. ¿De quién proceden? Pues de Satanás, del mundo o de la carne. Menciona la soberbia aquí, que produce contienda. Regresamos a 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Ves soberbia? Eso va a dar lugar a la contienda. Mi recomendación es: no te enganches, no te enredes. ¿Cuánta gente está metida en toda clase de problemas porque alguien es soberbio e insistimos en que le vamos a pagar ojo por ojo, diente por diente? Le vamos a dar una medicina a su propio chocolate. ¿Ok?
¿Tienes tú la mano para hacer justicia? Si es tu jurisdicción como padre, madre de familia, adelante. Pero mucha gente se involucra en el pleito ajeno y este libro dice que estás haciendo como quien agarra a un perro por las orejas. Digo, si no agarrando a veces al perro, ahí viene y te planta la mordida. Ahora nomás agárralo por las orejas, a ver cómo te va. Antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída, ¿qué cosa? Estamos en Proverbios 16, 18. Antes de la caída, ¿qué viene? La altivez de espíritu. Soberbia va a traer quebrantamiento. Ahora, ¿no dice que el sacrificio que Dios quiere es el espíritu quebrantado? Ve cómo que la soberbia y la altivez de espíritu son lo contrario al espíritu quebrantado. Pero a su vez, como en ese pecado, el castigo que Dios impone en sí mismo te enseña la lección de el quebrantamiento, que aunque duele, es para tu bien. ¿Sí está conmigo? Es como donde Dios dice: Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué? Dios al que ama, disciplina. Al momento parece ser motivo de tristeza, pero a la postre da fruto apacible. Es algo bueno. Pero ¿por qué necesitamos traer de antemano? Si no traemos el espíritu quebrantado, Dios lo va a quebrantar para después, mira, poder estar, como dice el 19, mejor es humillar el espíritu, no hacerlo altivo, humillarlo con los humildes, que repartir despojos con los soberbios. Hay mucha gente que se afana por el despojo, la riqueza, lo material, y menosprecia la palabra de Dios, menosprecia los caminos de Dios. Ahí no hay dinero, ahí no hay riqueza, ahí no hay bienes materiales. No le diría materialismo porque a lo mejor se ofendería. ¿Qué me está diciendo, pastor materialista? No, nomás le estoy diciendo que le interesan más las cosas materiales que las cosas espirituales, pero no le estoy diciendo materialista. Pero así somos. ¿Por qué debemos traer ese sacrificio de un espíritu quebrantado? Porque en el espíritu se origina la rebelión contra Dios, los engaños, la altivez de espíritu, y porque ahí es donde el hombre se desenfrena y por tanto su vida se derrumba. Proverbios 25. Le voy a dar mucha Biblia, espero que no se me vaya a empachar esta mañana. ¿Okay? Cuando venga a la iglesia, tómese un poquito de aceite de oliva para que no le haga daño. Proverbios 25, 28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo ¿qué? Espíritu no tiene rienda. Si no tiene rienda es porque está desbocado, desenfrenado, descontrolado, y da lugar a muros caídos y ciudad derribada. Una vida destruida cuando el espíritu está desenfrenado. Y hermano, ¿te das cuenta cómo Dios nos pide ese sacrificio? Si sacrificio se le puede llamar. Espíritu quebrantado es un sacrificio. ¿Sabe lo que es? Ese sacrificio es presentarte tal como soy de pecador. El reconocer que he pecado, el no esconderme de Dios como Adán y Eva, el no tratar de yo coserme mis hojas de higuera para cubrir mi pecado, sino dejar que sea Cristo quien cubra mi pecado. Presentarme tal como soy, sabiendo que Él no quiere exhibirme, Él no quiere exponerme o hacer llover fuego del cielo para quemarme y destruirme. Él quiere restaurarme, quiere redimirme, quiere ponerme en lugares celestiales, quiere hacerme coheredero juntamente con su Hijo. Y por eso debo de hacer este sacrificio, que así le llama la Biblia, así le llama David. Pero ¿qué sacrificio es? Es un principio de vida sobre el cual nuestra vida puede ser edificada. Una vida íntegra. ¿Por qué debemos traer ese espíritu quebrantado y corazón contrito y humillado delante de Él? Porque nos evita mayores males y ser víctima del pecado. Ahí estamos en Proverbios 25, mira el capítulo 23, versículo 6. Dice, 23:6: no comas pan con el avaro. Ahí hay pecado. No codicies sus manjares. La avaricia, la codicia, ya
hay pecado, no vayas con aquellos, porque cuál es su pensamiento, que es una forma de representar nuestro corazón o nuestro espíritu, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, haz lo que en apariencia te va a hacer feliz, haz lo que en apariencia tu carne quiere para que seas feliz. Mas su corazón no está contigo. ¿Qué te va a pasar? Vomitarás la parte que comiste, perderás tus palabras, tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones, etc. Hermano, el traer ese espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado, trae sabiduría, trae prudencia para alejarnos del mal, una vida de la cual no hay que avergonzarse, no hay lamento. Proverbios 14, 29, dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. ¿Conoces gente, se lo dije hace poco, verdad, que andan como si fueran un cartucho de dinamita y traen la mecha arrastrando porque cualquier fricción enciende la mecha y explota? O gente que tiene un fusible de muy baja resistencia, cualquier sobrecarga es chispazo y truena. Hay gente así, pero esto no debiera ser característico del Hijo de Dios. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Hace un monumento a la necedad. ¿En qué manera hace el monumento? Con su propia vida. Es decir, se vuelve necio solamente por ser impaciente, solamente por ser susceptible a ser irritable mira, espera en Jehová, espera en Jehová. Amén. Si no hubiera un Dios, entiendo que tengamos que desesperarnos, pero hay un Dios. Ahí es donde, de ahí es donde viene una de las virtudes y frutos del Espíritu Santo, la paciencia. ¿Qué diferente es la vida del paciente del que es impaciente? El poder tener entendimiento y no quedarnos en ignorancia, sensatez contra la necedad. Mira el versículo 27, dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mira, hermano, entender la sabiduría que viene aquí puede hacer la diferencia entre tu vida y la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo? Para apartarse de los lazos de muerte. Si tenemos sabiduría de Dios, ¿sabes por qué se conoce? Por el espíritu prudente. Proverbios 17. Proverbios 17. Versículo 27. Prudencia. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. No hay una ley que nos mande hablar todo lo que opinamos. Y todo lo que pensamos. No es pecado que tengas una opinión. A veces es preferible ni siquiera tenerla. Pero nadie nos manda a tener que expresar todo lo que se nos ocurre. Normalmente, quien eso hace, anda en problemas, causa divisiones, aleja hermanos, etc. Y el vivir de esa manera, además, produce honra. Mira Proverbios 29. Proverbios 29. Es el último pasaje de Proverbios, pero otros libros veremos después. Proverbios 29. El hombre iracundo levanta contiendas. Por lo tanto, nos dice que el iracundo también es soberbio, porque ciertamente la soberbia concebirá contienda. Ya lo vimos, ¿verdad? En Proverbios 13:10. Y el iracundo y el soberbio son la misma cosa. Y el furioso muchas veces peca. Ese muchas veces no es de que a veces o de vez en cuando, o la mayoría, no, peca y peca mucho, es lo que está diciendo. Es lo que hace el furioso, el iracundo. 23, la soberbia del hombre le abate. Hay mucha gente que vive abatido.
Ahora, cuando es que es cansado y abatido, pero ¿sabes qué es lo peor de andar cansado y abatido? Cuando tú eres la fuente misma del cansancio y tu propio abatimiento. Una cosa es que la vida te traiga cansancio y abatimiento. Otra cosa es que tú lo produzcas. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Cuán valiosa y cuán hermosa, hermana y compañera es la humildad. ¿Quieres ahorrarte problemas? Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado es el sacrificio que Dios demanda, no por el bien de Dios. Dios dice, mira, sacrifica holocaustos, sacrifica animales. Es bueno hacerlo, es bueno traer la creación de Dios y decir quién es el dueño de todo y ofrecerle al sacrificio, pero no lo hagas si no tienes un corazón correcto. Y si lo vas a hacer con corazón correcto, hazlo más por ti que por Dios. Es para Dios, pero el beneficiado eres tú. Dios sigue siendo Dios. Ahí está la diferencia entre la sabiduría y la sensatez. Y no hay tiempo para todos los demás pasajes. Mira, en Proverbios como en Eclesiastés encuentras esa gran diferencia. Debiéramos hacer de Proverbios y Eclesiastés un libro de constante lectura, alimento y estudio. Porque creo que a lo largo de toda nuestra vida no acabamos de adquirir toda la sabiduría que en él se encuentra. Por eso le decía, aquí nos pueden leer un pasaje tan breve como Salmo 51 del 10 al 17, donde comenzamos. Y nunca su vida cambia. De hecho, el único versículo de donde realmente estoy sacando el mensaje es del 17. Los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ahí sale. Un solo versículo puede cambiar tu vida, si lo entendemos. ¿Por qué debemos traer ese espíritu quebrantado acompañado del corazón contrito y humillado? Ahí es donde pecamos, las rebeliones, los engaños, la altivez, el desenfreno, el derrumbe. Allí se genera en ese espíritu, porque si lo cuidamos también nos libra de seguir en la insensatez, nos trae paciencia y sabiduría, nos libra de las furias, las iras, más pecado, de soberbia, del ser abatido. Y qué mejor aprender a ser humilde, porque nos libra de todos aquellos peligros, la humildad. ¿Y por qué más debemos tener un espíritu quebrantado? Finalmente, porque Dios es espíritu, y en espíritu es que Dios obra a nuestro favor. Salmo 34. Salmo 34. ¿Está conmigo o ya se durmió? ¿Cómo cuánto está la temperatura ahorita? 28. Hemos tenido días peores, ¿verdad? Hoy está nubladito, no está tan peligroso, no se me duerme. Amén. Salmo 34, versículo 15, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. Yo sé, mira, yo sé que te dice este versículo que Jehová está en todas partes. Eso es verdad, pero nos dice mucho más que eso, hermano. Si tú eres consciente de que tú eres uno de esos justos, o mejor aún, justificados por la gracia de Jesucristo, porque no hay justo ni aún uno, pero sí hay justificados por la gracia de Jesucristo. Y si tú eres uno de esos justificados, amén, y los ojos de Jehová están sobre ti, entonces, hermano, eso te anima y apoya a lo que he venido diciendo, que no tienes que engancharte en tanto pleito, en tanta soberbia, en tanto orgullo, en tanta vanidad, si de veras crees que Dios está en control. Oigo tantos pleitillos, pero se vuelve una carga enorme para la persona que lo vive, pero enorme. Y mi consejo es: no te enredes, pon distancia, déjalo ir. Pero es que ¿hay un Dios o no hay un Dios? Hay un Dios que tiene sus ojos sobre ti y atentos sus oídos, además de los ojos de Dios, sus oídos, está atento a tu clamor. Clama a mí, dice Él, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Míralo a Él, Él te mira a ti. Clama a Él, Él te oye a ti. Deja el asunto en las manos de Dios, Él es más grande. No metas mano negra, no crees pleito. Eso cambia tu vida.
Y eso es el sacrificio que Dios pide para él, pero realmente lo está pidiendo para tu propio beneficio. Es a tu favor que él pide el sacrificio. ¿Sí entendemos? Versículo 17. Claman los justos y Jehová oye. ¿Es eso verdad? Digo, no leas la Biblia nomás para decir, mira qué bonito lenguaje tan alegórico, pero hubo una masacre esta semana en Nueva Zelanda, en una mezquita. Murieron como 50 personas, algo así. Y pues hoy todo es redes sociales y mucha gente, nuestras oraciones y pensamientos están con las familias de las víctimas. Y hubo una diputada, jovencita, de Nueva York, que dijo, ¿de qué le sirven tus oraciones y pensamientos? Así dijo. Qué apropiado el comentario. Digo, la gente que está al otro lado del mundo, ¿qué puede hacer por ellos físicamente? Pero de alguna manera mostrar la compasión, el involucrarse en pensamiento y oración, ese sentir de no pasarlo por alto. Y alguien critica eso. Esa es la respuesta del necio, del escarnecedor y del insensato que no conoce a Dios. Porque el justo clama en las oraciones y en los pensamientos, y aquí dice, Jehová oye. Yo no puedo hacer mucho por aquellos al otro lado del mundo, pero Jehová Dios sí. Y yo puedo hacer a través de aquel, orando y hablando con aquel que sí puede, clamando, y los libra de todas sus angustias. Si eso es verdad, y no nada más es un lenguaje que otros piensan que no sirve para nada, eso marca una gran diferencia en tu vida entonces. Al presentar un corazón contrito, humillado, y un espíritu quebrantado. 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Muchos no oran a Dios porque lo ven como un Dios lejano. Alguien me preguntaba esta mañana, pastor, ¿qué diferencia hay entre creer en Dios y creer a Dios? Bueno, mira, a mí no me gusta enredarme mucho en lo semántico, pero sí hay una diferencia. A veces se puede usar intercambiablemente, pero sí hay una diferencia. Todo el mundo cree en algo. Muchos creen en Dios a la manera que cualquiera lo conciba. Es una manera muy fácil de decir, no, yo creo en Dios, pero ¿de qué te sirve creer en Dios si vas y haces lo que te da la gana? Pero creerle a Dios implica que hay una relación más cercana, primeramente, no de un Dios como cualquiera lo conciba, sino de un Dios que es vivo, que es personal, que es cercano, que es verdadero, que nos habla, y a lo que nos habla le creemos, y porque le creemos actuamos. Sí, hay una diferencia en cambiar la preposición. Creer en Dios, creer a Dios. Hay una diferencia porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. A los que escuchan cuál es el sacrificio, si así le podemos llamar, nuevamente lo digo, y se acerca a ellos y salva a los contritos de espíritu. ¿Por qué tanto pleito? No aquí. Estoy hablando de un caso hipotético, si algún día se llegase a dar. ¿Por qué tanta diferencia? Si Dios está cercano, si Dios oye, si Dios ve, si Dios obra, si Dios salva. 19. Muchas son las aflicciones del justo, ¿sí? Así es la vida, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Sabes qué? Si eres hijo de Dios y tienes esa conciencia de Dios y traes delante de Él un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, entonces dejas el asunto a Él y no tienes, mira, cuando ves algo, no tienes luego que expresar tu opinión al público o a la gente, exprésasela a Dios. Él es el que puede hacer algo al respecto. Amén. Es Él en el que puedes confiar. Deja el asunto a Dios y olvídate de Él. Les he dicho recientemente, qué bendición es cuando tienes a alguien que te ayuda, que le puedes delegar algo y sabes que es tan cumplido, tan formal, que en cuanto tome el encargo te puedes olvidar del asunto y darlo por hecho. No siempre es así. Hay gente que le delegas algo y tienes que echarte canto. ¿Ya lo hiciste? Y te faltó aquí. Y mira, no lo hiciste como sí. Pero si así puedes confiar en algún buen siervo, ¿cuánto más puedes confiar en Dios? Tráeselo a Él
y Él se hace cargo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él se hace cargo, hermano. Si es que Dios es real. ¿Es real Dios? Amén. Pues que se vea. Que se vea. Gloria a Dios por los amenes, pero que se vea más allá de los amenes. Y no me deje de decir amén. 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 Dios es espíritu, y por eso presentamos nosotros ese espíritu quebrantado, porque Él es cercano, Él nos salva, y Él es cercano a los que son contritos de corazón. ¿Sabes también por qué hay que presentar ese espíritu quebrantado? Porque Isaías 66 dice, y ya casi termino, ya se puede ver el avión, mira, así como que ya está en descenso hacia la pista, ya vamos a acabar. Isaías 66, que ustedes se lo saben de memoria, amén, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, ándale, Dios es grande, amén, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Alguna vez te sientas tú y pides un banquito donde poner tus pies? Dice Dios, la tierra, el planeta, el mundo entero, ahí es donde yo nomás pongo mis pies. Aquí este mundo donde nosotros hacemos tanto problema. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es como, hermano, pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Por qué traer un espíritu quebrantado, humilde, sencillo, contrito? Porque a ese es al que mira Dios, al que tiembla o tiene temor de su palabra. Y es para esos, finalmente, para quienes Dios promete el reino de los cielos, cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Los que son sencillos de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué nos complicamos tanto la vida? ¿Sabes por qué? Porque nos aferramos al hombre viejo. Nada más. Por los usos y costumbres, por la idiosincrasia del lugar. ¿Cuál es el espíritu que más prevalece entre nosotros? ¿El Espíritu Santo de Dios o el espíritu de Zapata? El espíritu del hombre viejo. El sacrificio que Dios demanda es el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Allí es donde está el verdadero nuevo hombre, la verdadera conversión, el verdadero arrepentimiento, ese nuevo corazón que tanto pedimos para obtener la gracia y el perdón. ¿Tú necesitas perdón de Dios? Humíllate, y ¿sabes cómo te tienes que humillar? Primeramente, perdonando. ¿Te han ofendido? ¿Sabes por qué tienes que perdonar? Y eso requiere ser humillado, porque si tú no perdonas, Dios tampoco te perdona a ti. Es que no me han perdido perdón, y muchas veces nosotros tampoco a Dios, y ya nos ha perdonado por la preciosa sangre de su Hijo. Necesitas la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, la misericordia de Dios, de no darte el castigo que sí merecemos, y además que te ponga, no te deje en un limbo cuando ya te quita el castigo, sino que te pone en lugares de gloria, lugares celestiales. ¿Necesitas la gracia de Dios? Acude a Él con un espíritu y corazón así, porque por más negro y abundante y numerosos que sean tus pecados, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero tienes que venir a Él tal como eres de pecador, sin máscaras, sin engaños, sin hojas de higuera tratando de tapar tu propio pecado, sin actos religiosos, subiendo a la montaña o con rosarios o con Padres Nuestros y Aves Marías de penitencia. No es que estoy en contra de la oración, aunque Dios nos habla de no pensar que seremos oídos por la vana palabrería o las muchas repeticiones. Pero hermano, esa es la manera en que obtendremos la bendición de Dios. Un corazón quebrantado y por tanto la restauración de nuestra relación con Él.
No por el bien de Él, por el bien tuyo y mío. Podemos cambiar el rumbo y la manera en que vivimos tan solo con lo que hemos oído esta mañana. Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, es lo que Él quiere. Padre, ayúdanos, Señor, en esta tarde, Señor, poder entender exactamente qué es lo que tú pides de nosotros. Señor, difícilmente podríamos llamarlo sacrificio para empezar. Señor, es nada más descubrirnos delante de ti, es no más seguirte, es no escondernos, es no huir de ti. Hacemos eso, Señor, porque tenemos miedo de ser señalados, pero tú ya lo sabes, Señor. Nos has mostrado que más bien buscas hacer cobertura de nuestro pecado. Tú eres el que ha hecho sacrificio para salvarnos, para no ser hallados culpables nosotros de nuestro propio pecado, sino tú asumiste la culpa. Y aún así, Señor, vivimos en un estado de desconfianza. Señor, eso no puede ser otra cosa sino producto de la trampa de Satanás, que tiene a muchos cristianos por el cuello. Cristianos que muerden el anzuelo de la mentira de Satanás, siguiendo su camino cuando Él no es el camino. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ayúdanos, Señor, a creerte a ti. Habrá alguien aquí que diga: esa es mi oración, ese es el espíritu y corazón que yo quiero tener delante de mi Dios. ¿Puedo ver su mano? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Pues bien.